Y bueno amigos, ya estamos aquí para comentar unas cositas muy interesantes, por supuesto relacionadas con el Real Madrid. Mañana partido contra Osasuna, tenemos la previa, pero también tenemos algo de Jaume Roures que ha dejado unas declaraciones una vez más bastante llamativas, creo que bastante interesantes, pero también bastante asquerosas y ridículas. Porque adicionalmente lo hemos escuchado a otra persona que no recuerdo ahora mismo quién es, pero bueno, ya lo vamos a repasar juntos como siempre. Lo único que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, tenemos la previa a ese partido que tenemos mañana contra el Osasuna, en horas de la tarde para la gente que vive por aquellos lados del mundo, en horas de la mañana para los que vivimos en este lado del charco, donde bueno, vamos a tener que estar ahí despiertos y atentos a las 9:15 de la mañana. Pero bueno, yo soy de los que para ver el Real Madrid me he levantado a las 6 de la mañana. Seguramente muchos de ustedes también lo habrán hecho cuando el Madrid juega en Estados Unidos, que sé que les da muy duro el horario porque a ustedes les toca en la madrugada, a nosotros nos toca en la noche. Así que bueno, creo que para ver al equipo y apoyarlo ahí vamos a estar todos. Pero bueno, no me quiero enredar tanto con el tema de los horarios. Quiero que repasemos un poco lo que es la convocatoria, como siempre hacemos en este típico video de previa, donde bueno, tenemos a los tres porteros de siempre, Lunin, Kepa y Piñeiro, sí, Piñeiro. Lo interesante de todo esto es que bueno, tenemos ese montón de centrocampistas, cuatro delanteros y para la saga tenemos ahí cosas interesantes. Solamente tenemos como único central a Rudiger y a Carrillo. Carrillo, que es un central de la cantera, que mucha gente ha despertado admiración en muchísimas personas, hay que decirlo realmente. Y bueno, vamos a ver cómo hace Ancelotti, aunque por ahí estuve leyendo, según Edu Aguirre y alguna información que parece que le filtraron, Ancelotti estaría pensando en que los centrales deberían ser Tchouaméni y Rudiger. Vamos a ver cómo hace la cosa. Yo creo que probaría el tal Carrillo este. Si hay tantos buenos reportes de este chico, ¿por qué no probarlo? A lo mejor a Ancelotti le da un momento en el segundo tiempo. Vamos a ver porque, bueno, también viene el clásico. Y hay que ir probando cosas seguramente. Si fuera el clásico mañana, además mañana es en el Bernabéu, tal vez yo sí lo intentaría con Tchouaméni o tal vez colocaría a Carvajal de central, que recordarán aquel partido contra el Chelsea en el que lo hizo bastante decente también. Y colocaría, por supuesto, a Lucas en el lateral. Pero bueno, lo que se está diciendo es que Tchouaméni va a ir al central. Van a ser los laterales Carvajal. Por supuesto, Fran García, que es lo que estaba escuchando, va a ir también. Camavinga va a ir al pivote, porque como va a ir Tchouaméni, o no me extrañaría que colocase a Kroos en el pivote. La verdad es que hay un montón de cosas que Ancelotti tendría ahí bajo la manga y que mañana vemos con qué nos va a sorprender el italiano, porque a veces este tipo de cosas nos sorprenden, pero de mala manera. Bien. Vamos a escuchar un par de cositas de Ancelotti que ha dejado en la rueda de prensa que siempre hace previo a este tipo de partidos. Y por supuesto lo que vamos a escuchar en este caso, lo primero que vamos a escuchar es un tema que le han preguntado sobre la final del Mundial y algo que a mí me pareció espectacular que ha dicho él sobre el nuevo Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, mister? Aquí Gonzalo de Martorell para el Chiringuito. Ya ha dicho que le gusta la idea del Mundial España-Portugal-Marruecos, pero está habiendo mucho debate en torno a dónde debe ser la final. Marruecos la quiere con mucha fuerza. ¿Usted cree que la final del Mundial debería ser en el nuevo Santiago Bernabéu? Gracias. La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España, y en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo, simplemente por esto. Y bueno, y está lo que comentaba don Carlo Ancelotti. Me parece muy llamativo, mis queridos estimados, el hecho de escucharlo decir que obviamente es la capital, pero lo más llamativo es escucharlo decir que el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo y creo que coincido en su totalidad. Qué mejor manera de hacer el tema este del mundial en un estadio, un mundial que por cierto mucha gente está comentando que va a ser histórico, ya sea para bien o para mal, porque se están manejando un montón de cambios ahí llamativos. Y qué manera de hacerlo que intentando, no sé, hacerlo en el mejor estadio del mundo que va a ser en esa época, porque todavía faltan un montón de años, pero creo que es una idea bastante llamativa y muy bien por Carlo Ancelotti, que creo que además de quedar bien ante su afición, ante el presidente, ante todo este tipo de gente, creo que lo hace perfectamente porque me parece que es una persona que dice lo que piensa, no porque le pague el Real Madrid, sino porque realmente lo piensa. Otra de las cosas que ha dicho Ancelotti
le han preguntado, le han hecho una pregunta un poco desafortunada sobre el tema de Vinicius y una de las cosas que le han dicho es que si el partido que se disputara mañana fuera en Mestalla, llevaría a Vinicius, algo que me parece realmente ridículo porque yo no veo ninguna posibilidad de que en toda esta polémica prácticamente Ancelotti no llevando a Vinicius sería señalarlo directamente a él como que él es el culpable. Esa fue la pregunta y bueno, Ancelotti ha respondido de una manera bastante brutal. Así que vamos a escuchar a Carlos, que como siempre ha estado hablando claro y brillante en la sala de prensa. Buenos días, mister. José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Después del duro comunicado de ayer del Valencia contra Vinicius y alguna portada señalándole, si el partido fuera este fin de semana en Mestalla, ¿se plantaría llevar a Vinicius? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, ha pasado algo. Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea 1, 10, 1000, 10.000, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales donde hay un procedimiento judicial. Entonces también medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia. Y bueno, como les decía, Ancelotti muy inteligentemente se dirige de una manera correcta ante la gente, dice que da pena, da rabia y es verdad, da vergüenza ajena. Por ejemplo, la portada de esta mañana que nos ha regalado la gente esta de Superdeporte, que sabemos también que va muy de la mano de lo que significa el Valencia Fútbol Club o Club de Fútbol a estas alturas de la vida. Un equipo que ha estado incentivando el racismo y que, por ejemplo, con el comunicado que sacaba ayer el Valencia, que era bastante asqueroso, dejaba muy claro más o menos a qué clase de personas nos estábamos enfrentando, muy entre comillas, porque son personas que con tal de ir en contra del Real Madrid se olvidan de los principios básicos que uno debe tener como ser humano, porque tú puedes ser antimadridista, yo siempre lo he dicho. Es normal, a mí tampoco me cae muy bien el Barça, pero por ejemplo yo una de las cosas que critiqué a muchos madridistas hace poco es cómo se estaban burlando del declive que ha tenido Ansu Fati. Yo decía, pero bien, a mí me parece estupendo que en lo de las comparaciones y lo tengamos en cuenta, eso me parece muy bien, pero que nos estemos riendo de una desgracia que ha tenido que sufrir un chico, me parece realmente triste y lamentable. Y como les decía, antes de ser hincha de un equipo, antes de ser seguidor de un equipo, uno tiene que ser un ser humano y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Creo que eso es algo a tener en cuenta y que a mucha gente se le olvida por la obsesión que tienen con intentar llegar a no sé qué, definitivamente a no sé qué. Pero bueno, ya iremos viendo más o menos cómo va la cosa. Ojalá que todas estas personas que incentivan este tipo de situaciones tengan que pagarlo de algún modo. Quiero que cerremos este video de previa. Voy a salir un poco de lo que es el contexto del video de previa para escuchar a Jaume Roures porque ha dicho algo del Santiago Bernabéu y que bueno, quiero que lo escuchemos juntos, lo analicemos y por supuesto despedimos el video. Y bueno amigos, ya tenemos aquí a una de las personas que más manda en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar lo que ha comentado el Santiago Bernabéu. Digamos, ahora el club ya está en esa línea. Pero yo no pinto nada, yo hubiese hecho un estadio nuevo en un emplazamiento cercano a donde se está, porque creo que, digamos, querer adaptar un estadio que tiene 75 años, digamos, pues, y que tiene una estructura determinada, es difícil y es caro, pero bueno. Usted siempre fue partidario de uno nuevo, eso es así. Bueno, también en el caso del Madrid. Sí, también. No, a mí, yo creo que tener un superestadio como el que están acabando en medio del centro de Madrid no es bueno para nadie. Bueno, para el que vive cerca y puede ir andando, pero no es bueno. Hombre, bueno, no es bueno seguramente para como fuente de negocios, ¿no? Yo creo que estar en el centro de una ciudad tiene muchas cosas buenas. Bueno, sí, pero va a colapsar la ciudad como mínimo 1 o 2 días por semana, y esto no es bueno porque puedes tener el mismo resultado estando a 3 kilómetros de donde estás sin alterar, digamos, la vida de los socios. Y en el caso del Barça, además, esto es una discusión que se había tenido cuando Trías era alcalde. O sea, mira, si estoy hablando de hace 8, 9 o 10 años, ¿no? Porque cerca de donde está el Barça había un espacio para hacer un estadio para 85 o 90 mil personas, súper moderno,
etcétera, ¿no? Adaptado al siglo XXI. Pero bueno, digamos, ahora esta es una discusión que ya no tiene objeto porque el club ha optado por otra cosa. Pues espero que se cumplan los plazos al máximo posible para esta cosa, para esta Sí, será operación mucho que antes es muy de... compleja y cara. Bueno, A ver, él empieza hablando, una cosa que hay que tener en cuenta, que él empieza hablando prácticamente de él como propietario del Barça, es algo que yo he estado diciendo, que no, que hagamos un estadio nuevo, que no sé qué, como si estaríamos hablando del mismísimo Johan Cruyff, no, pues no sé. Y es una de las personas una de las cosas que hemos señalado es que este hombre ha estado gozando de un poder bastante importante dentro del Palanca Fútbol Club y obviamente después de haber invertido tanto dinero en el club, yo creo que es algo normal que obviamente él tenga una preocupación, quiera tener algo ahí como quien dice presente siempre y es bastante llamativo por lo que les digo, o sea, me llama mucho la atención cómo él habla de esa manera de lo que es las decisiones que toma el Negreira Fútbol Club. Pero después sale con el cuento del Real Madrid, porque esta gente vive obsesionada, que el caso del Real Madrid, que va a colapsar la ciudad, que no sé qué, que había que mover ese estadio. Es un estadio con tanta historia que lo que ha hecho Florentino Pérez para mí inteligentemente es darle una renovación y un retoque espectacular. O sea, si el estadio colapsaba la ciudad antes de la remodelación, me imagino que lo va a seguir haciendo después de la remodelación. Es que no entiendo a dónde viene todo esto, pero bueno, después me pongo a pensar que esta gente... Obviamente, este tipo es un empresario, una persona que tiene una idea muy clara de negocios, al igual que Florentino Pérez, y eso es como cuando te vas a cortar el cabello, que dices, bueno, mira, vas a otro barbero y te dice, no, el que te cortó la última vez te dejó ese cabello horrible. Es exactamente lo mismo. Jaume Errores estará diciendo porque a mí no se me ocurrió esto primero, o porque yo no tengo esa capacidad de llegar a este punto de la vida, y es algo que evidentemente debe causar cierta molestia. Así que nada. Lo que les queda por joderse o por joderlos el nuevo Bernabéu es una cosa impresionante. Déjame tu opinión en los comentarios. Por supuesto, mañana venimos con más contenido. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.